Le aprecio mucho a Melitón Lozano, secretario de Educación, que platique con nosotros. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días. Estimado Iván, un placer saludarte y como siempre, con gran disposición para platicar. Gracias, eres muy generoso con tu tiempo y tu atención. A ver, cuando uno lee este tipo de concentrados y de documentos, estimado secretario, me voy a concentrar en primaria, por ejemplo. Sí, Primaria, 351.884 participantes, rango de edad de 6 a 12 años. Se evaluaron los aprendizajes esperados en 3 tareas de conocimiento, entre ellos a la lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Y cuando uno se va a matemáticas y encuentra que el 46%, 46.6 de las niñas y niños muestran dominio en resolver problemas, el 63.7 de todo este universo no lo tendría. Estamos hablando de que es un, digamos, principio de falta de aprovechamiento, de que estamos reprobando en esa materia. Tan solo pongo el ejemplo de matemáticas, doctor. sí, claro. Mira, estimado Iván, contesto la pregunta de manera muy precisa y luego te doy un panorama mucho Por más favor. amplio. Aquí no podemos hablar de aprobados y reprobados, Ok. sino estamos hablando de áreas de dominio y donde se requiere reforzamiento. Eso es clave. En el caso de primaria en matemáticas, quiere decir que el 46.6 tiene el dominio, y en este estudio dice en qué tiene el dominio: en problemas relacionados con la aritmética, el sentido numérico, el cálculo mental, con Ujú. patrones y sucesiones de números y figuras, el lenguaje algebraico y demás. Pero los otros alumnos, el 53.4, sí tienen los conocimientos, pero requieren reforzamiento. Ujú. Eso es. Entonces, quisiera comentarte que, como todos sabemos, la pandemia, no podemos negar que afectó la vida en Claro. general y los aprendizajes también. Pero algo que revela este estudio, porque hubo voces que decían que se habían perdido 1 año, 2 años, tres Ujú. años Ujú. de avance en la escolaridad, y no es así. Este estudio refleja que sí se adquirieron los conocimientos, que sí se adquirieron y que ahora identificamos en dónde se requiere reforzamiento. Eso es importantísimo. Por ejemplo, yo tengo una lectura diríamos ya de todos los niveles. El nivel que sale más bajo Sí, es matemáticas en todos los niveles, por así es. ejemplo. Es matemáticas. Luego, en matemáticas, sobre todo en el nivel de secundaria. Pero aquí no hay que olvidar que, por ejemplo, en esta etapa se está transitando del pensamiento concreto a las operaciones formales o pensamiento abstracto. Luego, respecto a la presencialidad, porque también debo decirte tres cosas que creo que A ver. es importante. Mira, se evaluó áreas del conocimiento como matemáticas, lectura y formación cívica y ética. Pero además, no nos quedamos ahí, sino que evaluamos lo que le llamamos las condiciones para el aprendizaje. Entonces se evaluó la motivación y las estrategias para el aprendizaje, las barreras para el aprendizaje y la participación, las habilidades socioemocionales, que esas son claras. Y cuando hablo de habilidades socioemocionales, estoy hablando de el autoconocimiento, estoy hablando de la autorregulación. Ujú. Entonces, esto nos genera condiciones muy adecuadas para poder ayudar a los aprendientes, que es la clave. También evaluamos la atención al cuerpo y la salud, el pensamiento filosófico y humanista. Entonces, es un estudio muy completo. Por ejemplo, te puedo dar un dato A en ver. relación a cómo se sienten los alumnos. Fíjate que respecto a la presencialidad, Ujú. el 82% de alumnos de primaria se sienten en un ambiente apropiado para el aprendizaje. En secundaria el 74% y en bachillerato el 78%. Luego, cuando hablamos diríamos, de cómo nos sentimos en estos espacios, en primaria siguen extrañando la familia, se considera como que el apoyo del contexto familiar fue muy fuerte, pero secundaria y media superior indica que los adolescentes y los jóvenes Voy. se sienten contentos en sus escuelas, en Ujú. confianza, seguros, respetados y apoyados por el personal docente y sus compañeros.
los padres requieren reforzar la comunicación con sus hijos, por ejemplo. Entonces, es un estudio sumamente interesante. También aprovecho para comentarte que a nivel nacional apenas se está haciendo el estudio solo de matemáticas, lectura y educación cívica y ética, pero de primaria y secundaria. Y aquí en Puebla lo hicimos de educación inicial de 0 a 3 años, de preescolar de 3 a 6 y también a nivel bachillerato. Entonces es un estudio muy interesante que hay que leerlo con mucho detenimiento porque el documento en extenso es un documento arriba. Es muy grande, es cierto. Secretario, entonces, a ver, en mi época y en la tuya también, teníamos un parámetro de medición que era ¿estás aprobado o estás reprobado? Así era tajante el mecanismo de educación. Tú lo recuerdas, lo viviste y seguramente hasta lo practicaste con tus alumnos. Yo, pues lo viví también, evidentemente. O yo aprobaba o yo reprobaba. No había más. En este momento, hoy, ya no solamente no se maneja el término reprobar, sino son áreas de oportunidad y de reforzar conocimiento. Entiendo que entonces los chavos saben lo que están viendo, pero no lo pueden ejecutar tan fácilmente y por eso hay que reforzar. ¿Ese es el nivel? Exacto. Sí, pero mira, podríamos decir que se pensaba que en la pandemia no se habían logrado los conocimientos, que se habían quedado perdidos. Y este estudio refleja que sí se lograron y que además casi a la mitad tienen un dominio de todos los procesos de conocimiento. Y la otra mitad los tiene, pero necesita reforzamiento. Ese reforzamiento, ¿cómo y dónde lo vamos a tener? ¿Vamos a meterle algún tiempo extra? Ya lo estamos haciendo, lo sé, pero ¿un poquito más? Mira, por ejemplo, un elemento clave que fue una constante en todo el estudio es que a los alumnos se les dificulta la organización de la información. La organización. Es como si tuviéramos objetos en la cocina y no sabemos dónde organizarlos, cómo colocarlos. ¿En qué cajones van? Entonces, así, eso fue muy común. Entonces, al identificar este problema, ahora podemos trazar estrategias didácticas de cómo organizar la información. Por ejemplo, puede ser a través de un esquema, un mapa conceptual, un mapa mental, cuadro sinóptico. Entonces, esas son las estrategias que los maestros están diseñando, planeando materiales para poder ayudar, una vez identificando a este alumno se le dificulta esto, que apoyamos en esto. Entonces, creo que es un gran avance, porque pensábamos que la pandemia había destrozado todos los conocimientos y no, resulta que sí, los alumnos lograron adquirirlos, pero ahora hay que reforzar. Secretario, te comparto 3 temas que nos han llamado poderosamente la atención. Con toda franqueza nos inquietan un poquito y quiero saber tu punto de vista como pues un experto en la materia que lo eres, sin duda. En estos 8 días hemos tenido 3 eventos, 2 en el estado de Chiapas, donde muchachos de secundaria han sido intoxicados intencionalmente con drogas, una de ellas cocaína, otra fentanilo, estaban en depósitos de agua, ya lo reconocen más abiertas las autoridades. Y ayer, bueno, pues en el estado de Nuevo León, una jovencita llega con pastillas clonazepam, para ser exacto, y comienza a repartirlas a los chamacos, a sus compañeros, y comienza a haber una convulsión. Imagínate tú, el que tomó 2 clonazepanes, ¿no? Es tremendo el escenario. ¿Ante qué estamos hoy día en tu opinión, secretario? ¿O hemos estado siempre en esto, pero no lo habíamos visto con tanta cercanía, o esto es nuevo también para ustedes? Pues mira, yo te podría decir, y ahorita uno es problemas con otro al que nos hemos enfrentado. Sí. Ahora que regresamos en la presencialidad, observamos dificultades para la autorregulación, entendiendo la autorregulación como la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y conductas para expresar sus emociones de manera apropiada, equilibrada y consciente, de tal suerte que se pueda comprender el impacto de las expresiones emocionales y comportamientos que puedan llegar a tener con otras personas. Por otro lado, la capacidad de autoconocimiento es importante, sus motivaciones, sus necesidades. Entonces me parece que necesitan ser más atendidas. Esto nos refleja este estudio. Entonces, en relación a lo que tú me comentas de problemas de adicciones y demás, yo creo que requerimos más atención todos como sociedad
porque pues, es un problema que sucede a nivel social, se ve visibilizado en las escuelas, diríamos. Si hay problemas familiares, se reflejan en la escuela; si hay problemas sociales, se reflejan en la escuela. Entonces, creo que tendríamos que aprender a leer estos acontecimientos como problemas sociales que tenemos que atender como sociedad para que no se reflejen en la escuela. Eso es clave. Por otro lado, en las instituciones se está haciendo un esfuerzo muy grande para atender esta parte socioemocional que considero es clave sobre las decisiones que toman los alumnos. Hay un concepto muy, muy importante que se llama el vacío existencial. Cuando una persona no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido al estudio, no se siente parte de algo, no tiene fortalecida su identidad, tanto personal como colectiva, entonces busca dónde llenarlo, busca formas de compensar esta falta de sentido y lo encuentra a veces haciendo travesuras, agrediendo o acercándose a las drogas. Creo que este es un problema amplio que tendríamos que estar discutiendo y buscando alternativas a todos los niveles. Tú y yo conocimos, estoy seguro, secretario, en nuestra época de estudiantes, compañeros y compañeras que tenían crisis emocionales, familiares, y que sí, efectivamente, yo recuerdo ese término vacío existencial, lo recuerdo en uno o dos compañeros de distintos grados de estudio, pero hoy este es un problema mucho más marcado. ¿Crees tú que es un problema que nos ha dejado la pandemia, por ejemplo, y que debemos atender en lo inmediato? Mira, el estudio refleja, por ejemplo, lo que yo te decía, que a nivel primaria es más fuerte el respaldo que tuvieron de la familia, y a nivel secundario y bachillerato refleja que se sienten más a gusto en la escuela porque ahí encuentran mayores relaciones de amistad, de comprensión y cercanía. El estudio lo que sugiere es mayor relación entre padres e hijos a esos niveles, que son los más difíciles, secundario y bachillerato, por ejemplo. Y sin lugar a dudas, yo creo que la pandemia afectó la convivencialidad, entonces tenemos que poner atención porque este fenómeno pandémico todavía Claro. estamos conociendo las repercusiones que tienen el aprendizaje, que tienen las relaciones sociales, que tienen todo. Entonces, es un fenómeno que hay que seguirle estudiando y poniendo atención y buscando soluciones sobre todo. Ya, en este término y para finalizar, sin ánimo de ser alarmista, pero sí preciso, dicen que los vacíos no existen, Melitón, y tú lo sabes muy Claro, bien. sí. Es necesario poner atención por el riesgo que podría existir entre una delincuencia organizada, un narcotráfico, una droga adicción desgraciadamente presente en nuestros jóvenes. Es decir, ¿estarían ellos en riesgo de ser mucho más cooptados por esta ola delincuencial? Mira, yo creo que no, porque, por ejemplo, el abandono escolar en este ciclo escolar ha sido mínimo. Las últimas cifras que tuvimos fue de 5,000 alumnos, de 1,600,000. Entonces quiere decir que la escuela está sirviendo de un espacio de realización, un espacio de contención también, ¿verdad? Si los niveles de abandono escolar hubieran sido altísimos, entonces podríamos deducir que tuvieron que dejarlo por otras razones. Entonces, que sí tenemos que tener cuidado, sí, porque creo que siempre los riesgos están latentes, son parte de la vida, pero que en este momento en el sistema escolar no son un problema de los más sustantivos. Creo que existen otros mucho más grandes, pero este en particular sí es digno de atención, pero no es el preponderante. Muy bien. Melitón Lozano, deja un mensaje a los padres de familia, además de todo lo que ya nos has dicho, que va, claro, muy dirigido a ellos. ¿Cómo no? Mucho acercamiento con sus maestros, mucho acercamiento, mucha comunicación. Algo que no debemos dejar de hacer es esos vasos comunicantes, es el diálogo cercano para ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos o aprendientes, como les decimos, porque eso es clave y seguramente con ello vamos a tener mejores frutos. Gracias, secretario. Estamos en comunicación permanente, como siempre. Gracias, para servirte, bonito día. Gracias y buena mañana. Gracias por tu tiempo, por supuesto, estos minutos bien invertidos en la sociedad. Bueno, pues es Melitón Lozano, secretario justamente de Educación Pública en el Estado de Puebla. Entonces, a ver, recuperamos un poco este informe ejecutivo.